Hola, ¿qué tal compañeros y tutor? Mi nombre es Brian Flores, soy estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAP y el día de hoy les voy a hablar sobre el funcionamiento y el uso de la resonancia magnética nuclear. Para iniciar, entonces tenemos que la resonancia magnética es una técnica que utiliza las propiedades magnéticas de los átomos que conforman la materia, especialmente los átomos de hidrógeno, y estos son sometidos a un campo magnético y son excitados por medio de ondas de radio y las señales que emiten los átomos al relajarse son percibidas por una antena receptora y posteriormente se convierten en imágenes por medio de un computador. Para entender la resonancia magnética, pues tenemos que también entender las propiedades fundamentales de los átomos. Entonces encontramos que los átomos están conformados por tres partículas elementales, que en su núcleo encontramos el neutrón, que no tiene carga, el protón carga positiva y los electrones con carga negativa que orbitan este núcleo. Entonces, como sabemos que los átomos tienen masa y tienen carga que está en movimiento, eso los hace comportarse como pequeños magnetos, como pequeños imanes. Dentro de la historia de la resonancia magnética, tenemos que también recordar acá a Nicolás Tesla, que fue uno de los pioneros en hacer estudio e investigaciones en cuanto al magnetismo. Eh, Wolfgang Pauli fue un científico donde realizó notables estudios en cuanto a la estructura atómica y en el año 1924 descubre y propone que los elementos, que los átomos tienen una nueva propiedad, que es la propiedad de spin. La propiedad del spin lo que me dice es que los átomos o el núcleo atómico giran sobre su propio eje, pero también hacen un movimiento de precesión que gira sobre un punto en forma circular. Acá como podemos ver en la imagen, pues esto es un átomo. Podemos ver el movimiento de spin y el movimiento de precesión. Movimiento de spin que gira sobre su propio eje y el movimiento de precesión que gira sobre su propio eje pero en forma circular, lo que hace que los átomos se comporten como pequeños trompos. Esa es como la semejanza más parecida al funcionamiento o al movimiento que hace los átomos. Y ese movimiento de spin, ese movimiento lo hacen aleatoriamente hacia todas direcciones. Ese fue el aporte que hizo Wolfgang Pauli y él fue el que nos propuso el cuarto número cuántico, que es el movimiento de spin. Posteriormente, Isidoro Robbins, en 1938, realiza un experimento con núcleos atómicos donde él quería demostrar y quería comprobar el momento magnético de los núcleos atómicos y pues que lo pudo conseguir con gran éxito. Posteriormente, años después, recibe el Premio Nobel de Física por su descubrimiento. Seguido posteriormente, en 1946, Felix Bloch y Edward Purcell realizan este mismo experimento de resonancia de núcleos atómicos y lo realizan en laboratorios separados. Uno lo realiza con parafina y el otro lo realiza con agua. Y sus resultados fueron exitosos, demostrando que la resonancia de núcleos atómicos también se puede ver y se puede estudiar en diferentes materias y en diferente estado, ya sea gaseoso, ya sea condensado o ya sea en materiales sólidos. También recibieron y compartieron el Premio Nobel de Física, pues por su investigación. Eh, el resonador magnético como tal, el primer resonador magnético fue creado en el año de 1972 por Damadian. Él realiza experimentos principalmente con roedores, con animales, y logra pues detectar tumores que tenían ellos en el cuerpo y posteriormente pues se dieron de cuenta que este nuevo descubrimiento también se podía aplicar a la medicina. Posteriormente pues se fue desarrollando el resonador magnético
y a continuación pues les presento una imagen de un resonador magnético con sus principales partes. Entonces dentro de sus partes, una de las partes más importantes que tiene el resonador magnético es el imán. También las bobinas de gradientes, que las bobinas de gradientes lo que hacen es que me aumentan o me cambian esa resonancia magnética, el magnetismo lo cambia. Las bobinas de radiofrecuencia son las que me están enviando pulsaciones seguidas de radiofrecuencia para excitar los átomos. Eh, la camilla es donde pues, se acuesta el paciente y esta camilla tiene movimientos en forma horizontal y en forma vertical. Y también tenemos las antenas receptoras, que pues en la imagen no están, pero estas son las que reciben la señal de los átomos, del eco, de las vibraciones de los átomos. Y estas señales pues posteriormente son recibidas por las antenas, son procesadas y convertidas en imágenes en la pantalla. Fuera del cuarto de donde se encuentra el resonador magnético, pues está la consola de control, que es donde está el tecnólogo en radiología realizando los diferentes estudios. Pero, ¿cómo funciona la resonancia magnética? ¿Cómo se obtiene la imagen? Entonces, recordemos que ya había dicho que los átomos se comportan como pequeños magnetos y estos están girando en todas direcciones. Al someter, cuando metemos un paciente en un resonador magnético, lo sometemos a un campo magnético mayor, haciendo que los átomos se alineen con, con el imán del resonador magnético. Estos se me alinean de forma paralela y antiparalelos. Posteriormente a eso, se le envía al paciente ondas de radiofrecuencia, con lo cual se me van a excitar los átomos de hidrógeno y esa excitación por ondas de radiofrecuencia hace que los átomos se me desplacen. Cuando se deja de enviar la señal de radiofrecuencia, los átomos de hidrógeno se relajan y van a buscar alinearse nuevamente con el eje del imán del resonador magnético. Cuando los átomos se relajan, liberan la energía. Acuérdense que cuando un átomo se excita es porque recibe energía. Cuando se relaja, devuelve esta energía al medio y estas señales que emiten los átomos son percibidas por las antenas y posteriormente son procesadas y convertidas en imágenes. Básicamente, ese es el funcionamiento de un resonador magnético. Las bobinas de gradiente lo que hace es esto, es que me cambia, digamos, como que la magnitud de la señal de radiofrecuencia. Actualmente en el mercado pues existen diferentes tipos y marcas de resonadores magnéticos, pero básicamente su función es la misma. Tenemos resonadores de campo cerrado, como lo podemos ver en la imagen, que es un tubo donde ingresa el paciente, y tenemos resonadores de campo abierto, que estos resonadores más que todo se utilizan para pacientes que no caben dentro del tubo o pacientes que también son claustrofóbicos. También tenemos dos tipos de imanes, los imanes que son fijos, que son como los imanes que conocemos nosotros normalmente, y pues que para el resonador magnético se necesita un imán demasiado grande, prácticamente bastante grande, de bastante tamaño. Y también tenemos los electroimanes, que esto se utiliza, es una corriente eléctrica para poder generar el campo magnético. También recordemos que el magnetismo es la propiedad que tiene un elemento de atraer o de repeler otros elementos como tal. ¿Cuáles son las ventajas de un resonador magnético o de esta técnica de resonancia magnética? Las ventajas es que se puede estudiar cualquier parte del cuerpo, cualquier estructura anatómica del cuerpo y ya no es necesario recurrir a una cirugía exploratoria para estudiar un órgano, ¿sí? Antiguamente, cuando no existían las técnicas por imágenes, si se quería saber qué era lo que tenía un paciente en algún órgano o en alguna parte del cuerpo, se tenía que someter a una cirugía exploratoria, ¿cierto? Aumentando pues el costo del tratamiento y pues en parte también poniendo en riesgo la vida de los pacientes.
Con el resonador magnético, pues esto cambió. El resonador magnético fue como el boom de la medicina, porque pues ya no se tiene que someter a un paciente a una cirugía para explorar su cuerpo, su anatomía. Actualmente lo podemos hacer por técnicas de imagen en resonancia magnética, pues siendo mucho más seguro, disminuyendo el costo de la atención y, como digo, pues es más seguro para el paciente y más eficiente. Al igual también se puede acceder a partes del cuerpo donde por medio de, por ejemplo, de cirugías no se puede alcanzar o no se puede estudiar. Estas son como las grandes ventajas que tiene la resonancia magnética, que se puede estudiar todo el cuerpo, sistema nervioso central, sistema vascular, tejidos blandos, abdomen, eh, en general. ¿Cuáles son las desventajas de la resonancia magnética? Una de las desventajas que tienen es que ningún paciente que tenga en su cuerpo alojado algún material que sea atraído por medio de magnetismo se puede someter a una resonancia magnética. Porque el riesgo que conlleva esto, por ejemplo, de un paciente que tenga alojado en su cuerpo una bala o que tenga alojado cartuchos de escopetas o que tenga, por ejemplo, algún implante de osteosíntesis o algún implante que sea que se pueda atraer por medio de magnetismo, si es un magnetismo bastante fuerte, se puede desprender o arrancar estos materiales del cuerpo. Entonces, imagínate lo grave que puede llegar a causar esto. Otra de de las desventajas es que ningún paciente que tenga marcapasos se puede realizar un procedimiento en resonancia magnética porque el imán puede descargar el dispositivo implantado de los pacientes. A partir de 1988 se empieza a utilizar el medios de contraste, ¿sí? Los medios de contraste se utilizan para poder visualizar mejor las estructuras anatómicas. Eh, digamos que una de las desventajas que tiene también la resonancia magnética puede ser el uso de medios de contraste, pues ya que los pacientes pueden ser alérgicos a algunos componentes de estos medios de contraste y puede generar alergias, puede generar complicaciones en estado hemodinámico del paciente. Y también conocemos otra complicación que es la extravasación de medios de contraste, que es porque el medicamento no se aplica vía endovenosa, sino que se infiltra en los tejidos adyacentes a esto, pues por lo cual también nos puede traer complicaciones como por ejemplo síndrome compartimentario, me puede salir como frictenas, dolor excesivo, edematización en la parte donde se infiltró el medio de contraste. Entonces, esta es toda mi exposición. Espero que les haya gustado, que hayan entendido el funcionamiento de la resonancia magnética nuclear. Muchas gracias.